Buenos días, hermanos. ¿Cómo fue su semana? Pues yo tuve una semana bendecida. Nació mi segundo nieto. Pero como Marvin y Fer estaban ocupados esta semana, yo tuve que trabajar. Entonces, hoy por la tarde voy a conocer a mi nieto. Entonces, ha sido una semana bendecida en nuestra familia. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo, este lugar. Gracias por los hermanos que están aquí esta mañana, por los hermanos que están viendo por otras partes de la ciudad y más allá. Estamos agradecidos, Señor, por este tiempo, agradecidos por tu palabra, Señor. Agradecidos por la misericordia y la gracia que tú traes a nuestras vidas todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio de Mateo. Estamos en Mateo 12 ahora, versículos 1 a 8. Y como hemos comentado casi todos los domingos por meses, es que la oposición al Señor está creciendo. Vimos desde capítulo 9, los fariseos y otros no estaban conformes y vemos cada capítulo más oposición y en 12 va a poner más serio la oposición y cada capítulo más y obviamente vamos a llegar a la crucifixión. Entonces, nada más a recordar que en capítulo 9 es cuando empezamos los fariseos. En esta parte, cuando el Señor llamó a Mateo, y Mateo era un recaudador de impuestos, tiene muchos amigos, y los fariseos nombraron toda la bola pecadores. Y recordamos que el Señor llamó a Mateo, fue a su casa, Mateo dio un banquete para ellos, una fiesta, y todos estos pecadores, recaudadores de impuestos estaban allá. Y los fariseos en 9 dice, cuando los fariseos vieron esto, los preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Ellos eran los santos, ¿no? Ellos eran justificados y ellos no eran amigos, no comieron con pecadores, bajo la definición de pecador que ellos tenían. Y Jesús respondió a ellos en esta parte, si recordamos, a oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ahora, creemos que ellos tomaron esta exhortación y fueron a estudiar, entender qué significa misericordia y que lo que de ustedes pide es misericordia y no sacrificios. No, porque hoy vamos a leer otra vez Jesús exhortando a ellos a entender algo. Más adelante también hay una pregunta acerca de ayuno. Los discípulos de los fariseos y de Juan no comían por unas horas o días con frecuencia. Y otra vez, pues en este caso los discípulos de Juan preguntaban a Jesús, ¿qué onda ustedes? No están haciendo cosas religiosas, no están haciendo como nosotros, o de los fariseos o los discípulos de Juan. ¿Qué onda como este? Y usted no está en conforme que la idea que tenemos acerca es qué es religioso, qué es santo, y ustedes no están siguiendo el formato, vamos a decir. Y Jesús dijo que hay un tiempo más adelante cuando no estoy que va a ser apropiado, pero ahorita no.
No está apropiado en este. Y entonces, poco a poco, ellos vemos que Jesús no está en el patrón de, ¿cómo decir?, que ellos pensaban. Es decir, ser religioso, estas cosas externas, no estar con pecadores, a uno, otras cosas, y están diciendo, mira, Jesús, tú no cabes dentro de nuestra definición. Otra vez en capítulo 9 de Mateo, Jesús expulsó un demonio de un hombre y la gente dijeron, jamás he visto algo igual en Israel, asombrado a las cosas que Jesús estaba haciendo. Y ahora, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la conclusión que están poniendo? Pues si Jesús no está portando como nosotros, como nuestras reglas externas, pues si no es de Dios bajo nuestra definición, debe ser de dónde? Pues debe ser del diablo. Y ya más adelante en capítulo 12 ya vamos a ver más acerca de esta confrontación. Entonces, vemos paso a paso, Jesús no está alineado con las reglas que los fariseos habían puesto. Entonces, aquí en capítulo 12 vamos a ver precisamente la inconformidad de los fariseos en versículos 1 a 21. Y después, ellos no van a estar en conforme acerca de Jesús como las obras de Jesús en cooperación con el Espíritu Santo. Hay un conflicto y Jesús va a hablar y empezar a hablar más fuerte a ellos acerca de este. Y en versículos 22 a 37 vamos a ver los fariseos exigiendo un señal milagroso, una prueba que pueden ver. Jesús está sanando gente, están haciendo milagros uno tras otro, pero no era suficiente. Ellos querían algo más. Entonces, este es que vamos a ver en este capítulo. Y vemos las líneas de batalla ya están formando. Los fariseos y otros están más y más en su lado, y Jesús el otro. Y ellos están en conflicto más y más. Y vemos, como hemos visto desde capítulo 9. Entonces, vamos a ver el primer 8 versículos de este capítulo, pero antes que empezamos quiero pensar por un momento acerca de los actos religiosos externos. Los actos, ¿qué nosotros tenemos como creyentes de Jesucristo? ¿Cuál es nuestro deber en los actos externos religiosos? ¿A fuerza de qué tenemos que hacer? Porque es tan importante. Hay muchas religiones falsas que tienen muchos actos externos. Entonces, si alguien va a ver nosotros de afuera, ¿qué tenemos que hacer? Y decir, este es un cristiano. Pues somos parte de una iglesia. Venimos domingos. Hay esta exhortación, ¿sí? Vamos a la iglesia. Leemos la Biblia, ¿sí? No hay tiempo específico. No es una regla. 36 minutos al día tienes que leer la Biblia. No hay regla de este. Oramos juntos. Oramos a solos. Pero no es una regla. Oramos a veces en voz alta. A veces oramos en silencio. Pero no es una regla. Estamos
Muchos de nosotros estamos bautizados, pero no hay una regla acerca de cuándo estamos bautizados. Celebramos la Santa Cena. Hay algunas iglesias que tienen la Santa Cena todos los domingos. Algunos una vez al año. Y nosotros una vez al mes. No es un regla. No es de nuestra salvación. Sabemos específicamente que tomando la Santa Cena no convierte en sangre el cuerpo de Jesucristo. En comparación de muchos, no tenemos que usar ropa específica, o túnicas o algo así específico. Hay algunas religiones que tienen No tenemos que encender velas. No tenemos que ofrecer sacrificios ni quemar incienso. No tenemos oraciones fijos que vamos a decir. Cánticos. No tenemos que hacer peregrinación. Gracias. Algunas religiones tienes que ir una vez al año, así. Tienes que ir una vez en tu vida a un lugar. No tenemos que, en el tiempo de orar, tenemos que inclinar al oeste o una parte a Meca o no sé dónde. Podemos comer que queremos, cuando queremos, o podemos no comer si no queremos. Hay iglesias aquí en Mochis, no puedes comer no puedes comer no comer este. No caminamos de rodillas a hacer un sacrificio por el Señor. No tenemos una lista de sacramentos, una lista de actos específicos para ganar nuestra salvación. En realidad, la cantidad de actos religiosos que nosotros tenemos son muy pocos. Son muy pocos. Porque cuando hombres hacen una religión, los hombres siempre quieren hacer ¿qué? Reglas. Tienes que hacer tienes que hacer y tienes que hacer Y hasta nosotros podemos caer en sobre tiempo. ¿Sabes qué? Ahora es una regla. Vas a hacerlo así. Y precisamente fariseos, con respecto de la ley de los sábados, ¿qué puedes hacer? No sé, tenía más de 500 años escribiendo y haciendo reglas acerca del sábado. ¿Qué puedes hacer y no puedes hacer? Ninguna de estas reglas estaba en la Biblia. Pero ellos escribieron libros acerca de libros, acerca de libros, acerca de la ley de Dios. Entonces, como hombres, siempre nuestra tendencia es complicar que el Señor ha hecho sencillo. Ahora, es no para decir que no hacemos nada. Por la gracia del Señor, Él nos capacita a nosotros a crecer y caminar más en santidad y vivir precisamente acerca de su palabra. No tenemos estos actos externos y nos da libertad de ¿qué? A través del Espíritu Santo, a obedecer. Esta es libertad. Es una relación. Mateo 5, 17 vemos, dicen, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento.
Debemos cumplir la ley de Dios caminando en comunión diaria con Jesús. Me guío por el Espíritu Santo. El Espíritu nunca me conduce en contra de la ley del Padre. Tenemos esta libertad en Jesús a obedecer. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, viven por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. 1 de Corintios, también Pablo hablando de esto, dice, en conclusión, ya sea que comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, en lugar de tener algunos actos religiosos externos, todo lo que hacemos, el propósito de que todo hacemos es ¿para qué? La gloria de Dios. Juan capítulo 4 habla específicamente de esto. Jesús hablando, dice, por se acerca la hora, ha llegado ya en lo que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en ¿qué? Espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos al Señor? En cosas religiosas, actos que hacemos. Adoramos al Señor en espíritu, en verdad. Toda la vida. Y este es precisamente, y vamos a ver, estos versículos están muy conectados a los versículos antes, que vimos este domingo pasado con Luis. Mateo 11, 28 a 30. Vamos a ver en los primeros 8 versículos de capítulo 12, vamos a ver el contraste de los últimos versículos de 11. ¿Qué dice Jesús en 11? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cargan con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estamos hablando de descanso. Un descanso. Vamos a precisamente leer estos versículos como 3 o 4 veces esta mañana, porque está muy conectado el contraste del descanso en Jesús y estas reglas religiosos inventados por hombres. En Gálatas 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Dice, en Jesucristo hay ¿qué? Libertad. Hay libertad. Y este es que queremos ver este contraste. Romanos 10. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo lo que creen reciba la justicia. Hay libertad, hay descanso en Jesús. Algunos de nosotros no tenemos que estar convencidos de esto y decir, no. Mi vida de antes, no hubo nada de descanso. Ahora, en Jesús, es una vida diferente. Yo no sabía que era descanso, a descansar en un Salvador.
Cuando más nos acercamos en amor a nuestro precioso Salvador, más glorioso libertad disfrutamos. Más que nos alejamos de esta relación, cuanto más superficial se vuelve nuestra conexión con Él, el más legalistas somos. Más reglas. Vemos en capítulo 10. Jesús manda a sus discípulos a proclamar el mensaje, el evangelio. Y en proclamar, más adelante en 11, Jesús empieza a denunciar estos pueblos que no recibieron. No todos van a aceptar esta libertad en el Señor. Vamos a ver el texto esta mañana, versículos 1 y 2. Vemos la queja. Hay una queja por parte de los fariseos acerca de los discípulos en relación con Jesús. Vamos a ver versículos 1 y 2. Mi versión de la Biblia es poco diferente, pero es igual. Dice, y otra vez, nosotros podemos encontrar este mismo historia en Lucas 6 y Marcos 2. Y las palabras es casi igual en los tres lugares. Mi Biblia dice así: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. A ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Ahí está la queja. En la primera parte dice por aquel tiempo. Hay una conexión en capítulo 10 y 12. 10, 11 y 12, en este tiempo. Está conectado con todo Dice en aquel tiempo. Entonces, está muy conectado con todo el capítulo 11. Más adelante es cuando la Biblia estaba separada por capítulos. Y nosotros vemos una separación, pero está a continuación de versículos 28 a 30. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Ellos eran una combinación de ¿qué? Como abogados y pastores y gente religiosa. Eran expertos en la ley. Expertos. Nadie enseñaba a ellos. Ellos eran los expertos. Y viendo otros versículos, Jesús va a decir varias cosas a ellos que luego va a insultarlos, porque él dice, no han leído y ustedes supieran qué significa. Él está diciendo, hey, ustedes pueden aprender algo de la palabra de Dios. Ahora, en este aspecto, en la primera parte dice, los discípulos tenían hambre y empezaron a comer, comenzaron a quebrar algunas espigas de trigo. En inglés son cabezas, no estaban agarrando cabezas, espigas y empezaron a quebrar algunas espigas. Ahora, este era un acto permitido. Los fariseos no estaban quejando que estaba agarrando a las espigas. Tenemos en Deuterónimo
23-25, dice así: si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Entonces era perfectamente legal, aceptado por la ley de Dios, que si estás caminando por el trigo del vecino, puedes a mano quitar algunos y comerlos. Que no estaba permitido es pues cosecharlo. Pues ya no estaba permitido, era robar. Entonces, quiero ver algo interesante aquí. Los discípulos, ellos sentían la libertad de hacerlo. Ellos estaban caminando con el Señor día tras día. Ellos sabían que Él aceptaba y no. Y ellos sentían en toda libertad hacer esta acción, agarrar y comer algunas espigas de trigo. Es interesante. Ellos sabían cuáles eran las reglas. No era nuevo. Ellos estaban conscientes que era sábado, pero ellos sentían esta libertad de hacerlo, aunque ellos estaban con Jesús. Now, podemos imaginar que estos discípulos estaban siguiendo a algunos fariseos, estaban en grupo y Jesús no estaba. Yo no creo que ellos iban a hacerlo, porque saben que esta gente no estaba de acuerdo con esto. Pero ellos sienten esta libertad a hacer esto. Ellos tienen libertad. Entonces, ¿cuál era el problema que los fariseos tenían? No era el acto, los fariseos sabían que era permitido. ¿Cuál era el problema? Todo el problema era ¿qué? El día, sábado. Y vamos a ir a Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Vamos a leerlo, es interesante. Este es uno de los mandamientos del Señor, tal vez más largo, tiene más explicación de cualquier otro. Dice: acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Este es el ley. ¿El ley es qué? A no trabajar sábados. ¿Okay? Este era el ley. Y esta ley era precisamente ¿para quién? ¿Los discípulos estaban incluidos en esta ley? ¿O no? Pues sí, era para todos, parejo. No dice aquí, los discípulos de Jesús no tienen que estar parte de esto. Ahora, ¿qué no dice en estos 4 o 5 versículos? ¿Cuál es la definición que no tenemos aquí? ¿Cuál es la definición de trabajo, no? Y dice, a no trabajar. Entonces, ¿cuál es la definición de trabajar? Este es donde entró los fariseos. Por 500 años ellos estaban haciendo y fijando qué es trabajo y no es trabajo. Ellos tienen libros llenos de
mucha información, mucho ley acerca de qué era permitido sábados y no. Por ejemplo, hay muchos. Un ejemplo, una costurera no podía cargar ni mover una aguja de coser. No era permitido. Este era trabajo. Y ellos tienen mucho. Ya ha pasado el tiempo de mangos allá en mi rancho, pero bajo la definición de ellos, agarrar un mango domingo no era permitido, era trabajo. Ellos habían tomado esta ley a respetar el día de descanso en el Señor y había llenarlo con reglas. Entonces, para ellos, todo agarrar la espiga de maíz o de trigo era cosechar en sus manos para quitar la cáscara o como sea, era moler, dar un poco topla así, era trillar y echarla en la boca era para preparar una comida y no era permitido. Ahora, ellos estaban diciendo o pensando que estos discípulos estaban pecando. Y es interesante que los fariseos no ofrecieron a los discípulos algo de comer. Ellos no dijeron, no, este es pecado. Pero ¿sabes qué? Tenemos unas tortas aquí, tenemos huevos con machaca, vamos a compartir y usted no tiene que comer este grano. No, ¿por qué? Las reglas son reglas. Si quieres ser santo, tienes que obedecer las reglas. Ellos no hacen. No voy a leerlo por tiempo, pero en Isaías 58, dos lugares, en este 58, precisamente Jesús dice a ofrecer los que tienen hambre comida. 58, 9 a 14, habla específicamente acerca de y específicamente acerca del día de reposo. El punto del día de sábado era a descansar del trabajo. Claramente, el espíritu de este mandamiento no fue quebrantado por los discípulos cuando arrancaron granos de espigas de trigo en sus manos. Esta es la queja. Y antes que seguimos, la pregunta es para todos nosotros, ¿cuál es tu énfasis? ¿Es el espíritu de la ley o la letra de la ley? Ellos estaban preocupados de qué? La letra de su propia ley. ¿O estamos preocupados por la letra de la ley? Siempre cuando hay reglas de hombres, están complicados y siempre están en conflicto. Yo crecí en una iglesia en un tiempo muy lejos de aquí, en circunstancias diferentes, pero en este tiempo hubo más reglas acerca de domingos. Los niños, domingo, no pueden correr ni jugar. Nada con una pelota, nada de era el día de descanso. Esta es la regla. Hubo más reglas, no que la iglesia puso, pero los cristianos en este grupo de esa iglesia, ellos tienen esta regla. Era mi regla y mi mamá, yo recuerdo, no es domingo, no sacas el pelota. Entonces, cuando tenemos yo recuerdo de niño, y tenemos comida fraternal en la iglesia tiene
pues mucha área detrás de la iglesia. Los niños no podemos jugar, no podemos correr, no podemos hacer nada, comer, sentar, caminar, pero no jugar. Pero los varones de iglesia tenían un juego. No sé cómo se llama este juego con los cerraduras de los caballos. Y juegan así, ¿no? ¿Cómo se llama este? No sé. ¿Nadie sabe? Ok, no es parte del sermón, pero hay un poste, vamos a decir, allá y un poste allá. Y ellos tiraban para ver, es medio complicado cerca de dónde caen, como están cerca del poste. Y este tiempo los varones encantaban jugar y todos los varones en la iglesia jugaban Y domingo, bueno, es el sábado de ellos, pero domingo. Y yo recuerdo preguntarme, ¿por qué los hombres en la iglesia pueden jugar así y nosotros no podemos jugar? Y yo recuerdo mi mamá dijo, así es la cosa. Que mi mamá contesta muchas cosas así, así es la cosa. No preguntes más. Reglas. Entonces, ¿cómo tenemos el queja? Ya vamos a ver cómo Jesús va a contestar. Hemos visto aquí, Él va a contestar en tres maneras. Versículos 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a verlos juntos. Primero, Él va a contestar y dice, Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino a los sacerdotes. Otra vez empezó que no han leído. Él estaba hablando de gente dedicando sus vidas a estudiar la ley de Dios. Y precisamente usando la palabra de Dios para enseñar a ellos. No han leído. Y esta historia, ya sabemos, esta es la historia de 1 Samuel, capítulo 21 a 1:9. No vamos a leerlo, pero conocemos esa historia. En este tiempo, David estaba corriendo por su vida porque Saúl quería matarlo. Él llegó, no tienen nada de espadas ni nada de y no tienen comida. Y como no tenían comida, allá el sacerdote dio estos panes que eran nada más por los sacerdotes. Y él comió con sus compañeros. En este caso, la misericordia prevaleció sobre la letra de la ley. El sacerdote dio este pan a David y sus compañeros. Y la palabra de Dios no dice nada en contraste. No dijo nada. Estaba permitido hacer bien, hacer algo bueno los sábados. Permitió, en el caso de David, él comió y ahora Jesús, alguien más grande que David estaba. Segundo lugar, versículo 5. Jesús va a señalar parte de la escritura que trata acerca de los preceptos de la ley. Versículo 5. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes del templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Vemos en Números 28, en Levítico 24, los requisitos de los sacerdotes los sábados.
En realidad, el trabajo de los sacerdotes era doble los sábados. El día de descanso ellos trabajaron doble. Era más. Pero sin embargo, eran inocentes de quebrar la ley de Dios. Versículo 6. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Es interesante, la queja acerca de los discípulos, vamos a ver otra vez y otra vez, la queja que los fariseos traen, siempre en el transcurso de decir algo a ellos, Jesús va a revelar más cosas acerca de Él mismo. Tenemos uno más grande que el templo. Si la ley del sábado se puede quebrarse sin culpa para satisfacer las necesidades del templo, entonces se puede quebrar sin pecado para satisfacer las necesidades de uno más grande que el templo. Y en tercer lugar, el versículo 7 dice, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Repitiendo a ellos que vimos en capítulo 9. Lo que pide de ustedes es misericordia, no sacrificios. ¿Cómo puede ser esto? La ley de Dios pidió muchos sacrificios, muy específicamente. Los animales, las condiciones, cómo matarlos, qué hacer con la sangre. Regla tras regla tras regla. Oseas 6:6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Dios no está interesado en los sacrificios solo por el motivo de los sacrificios. Un sacrificio ofrecido no satisfacerá a Dios cuando el corazón que lo da está equivocado. Cuando tenemos las ofrendas aquí, recogemos las ofrendas, ¿cuál es uno de los versículos que repetimos? Acerca del... El Señor quiere que damos porque pues, a fuerza tenemos que darlo. ¿No? ¿Qué es? Dador alegre. Si no puedes dar tu ofrenda, con una actitud de gratitud, es mejor no darlo. Primero de Samuel 15:22. Hemos leído varias veces en el transcurso de este estudio de Mateo. Primero de Samuel 15:22. Samuel respondió que le agrada más el Señor. Tenemos dos opciones. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio.
y el prestar atención más que la grasa de corneros. Regresamos al mismo. ¿Cómo adoramos a nuestro Dios? ¿Con actos religiosos? ¿O de corazón? En espíritu y verdad. Micaías 6 y 8. Otro también. Vamos a leer nada más versículo 8. Micaías 6, 8. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y ¿qué? Y humillarte ante Dios. Claramente Dios busca misericordia en su día de reposo y no colocar una carga rígida de actos religiosos. Vamos a ver versículo 8 y tratar de sumar que hemos visto. En conclusión, versículo 8 dice que sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él hablando a estos abogados de ley, y él usó el nombre Hijo del Hombre. ¿Qué significa a ellos? Ellos conocían este nombre muy bien. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Yo estaba mirando las visiones nocturnas y hay aquí uno como el Hijo de Hombre. Él va a describir Jesús en estos términos. Jesús está diciendo que yo soy el Mesías. Él era el Salvador que ellos estaban esperando. Señor del sábado. Él está diciendo que Él tiene el derecho para dictar lo que sucede en el sábado porque Él es Señor del sábado. ¿Cuál es el punto del sábado? Descansar. Él es aquel en quien se encuentra el verdadero reposo. Pablo nos da una exhortación o comentario sobre esto en Colosenses 2:16. Dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, hablando de la ley. Es una sombra, es una idea que nos apunta a quién. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. A la realidad se halla en Cristo. ¿Dónde está nuestro descanso? Disculpe, pero voy a regresar otra vez a Mateo 11, 28, 30. Vamos a leerlo en conclusión, pero el contraste entre estos hombres y las reglas y la carga
que había puesto sobre el pueblo de Israel. En otra manera vemos muchas religiones que nada más cargan gente con más y más cosas para hacer externas, que no salvan nada, no dan descanso. Y Jesús dice, venga a mí todos ustedes que están cansadas y abrigados. Hermanos, ¿recuerdan un tiempo cuando no hubo descanso en tu vida? ¿O no hay diferencia? ¿Recordamos? Y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para un día, por tu cuerpo, unas vacaciones. Él dice, descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Tal vez esta mañana alguien está escuchándome que no tiene descanso en su alma. No hay seguridad de eternidad. Esta pandemia ha traído a nosotros el mente de la muerte. Muchos tienen mucho temor. ¿Cuál es el temor de morir? A no saber qué va a pasar. La exhortación es igual de hace 2000 años. Jesús, esta mañana, si no tienes descanso por tu alma, Jesús todavía está diciendo, venga a mí. Si tú eres creyente esta mañana, mi exhortación es que descansamos en el Señor. Descansamos en las promesas, no en reglas, no en obras. Descansamos en que Él ha hecho por nosotros, en el perdón y el Espíritu Santo que mora en nosotros. La promesa de las promesas de Dios. Que tenemos esta confianza y este descanso en Él. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por el descanso que tú nos ofreces, Señor, por nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y de adorar al Señor en espíritu, en verdad. Que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a entender tus promesas a nosotros, Señor, a buscar nuestra paz y nuestro descanso en ti. En nombre de Jesús. Amén.